Hola, hola. Bien, bueno, vamos con nuestra cuarta clase de ajedrez. El día de hoy vamos a intentar hablar respecto de una gran, pero gran partida. Diría que se trata de una partida literalmente modelo, en donde queda claro que incluso en la más alta elite, muchas veces el no respeto de las ideas lógicas y naturales que el desarrollo de una apertura o de una defensa determinada tiene, puede causar severos riesgos. ¿Sí? Puede resultar contraproducente el desviarse intempestivamente de las ideas, de las líneas más importantes que una apertura tiene. ¿Sí? Muchas veces en el afán de querer ganar un peón o en el afán de querer ganar estabilidad o dinamismo en el centro, suelen muchos jugadores, ¿sí?, desviarse de las líneas principales de su apertura, muchas veces quedando en posiciones en donde claramente una pérdida de tiempo o un desarrollo desventajoso, lento, puede volverse literalmente en una desventaja para el propio jugador y en una fortaleza de tipo dinámica para su oponente. ¿Sí? Bien dicho esto, pasemos a hablar, ¿sí?, de la partida que hoy les traje. Se trata de una partida de la más alta elite, en la que se enfrentan Karpov con blancas contra Kasparov. Vamos a ver cómo en la presente partida rompe la posición del blanco hasta dejarla literalmente en ruinas. Y lo cierto es que nada de esto hubiese pasado si Karpov hubiera respetado la lógica natural y por ende el desarrollo natural de sus piezas, tratando de no quedar tardío en su desarrollo, ya que, como veremos en esta partida, el haber quedado tardío en el desarrollo lo imposibilitó, primero para hacer su enroque, al punto tal de que le obligó a tener que retroceder con todas sus piezas hasta la primera fila. En fin, aquí encontraremos una demostración de que un excelente juego y una comprensión en la apertura es mucho más importante que la propia preparación teórica de la apertura. Más bien, creo que la comprensión posicional que le sigue al devenir de su propia apertura o de su propia defensa le ha llevado al propio Kasparov a tomar decisiones lógicas, conscientes, que demostrarán con creces el impresionante buen juego del negro. ¿Sí? Así que bueno, sin más, pasemos a ver la partida de hoy día. ¿Sí? Esta partida se jugó en Linares, 1993. Las blancas fueron Karpov contra Kasparov de negras. ¿Sí? D4 jugaron las blancas, caballo F6, las negras. C4, las blancas. Peón G6, las negras, caballo C3, las blancas, alfil G7, las negras, E4, D6, peón F3. Quedó planteado un esquema propio de la defensa india de rey. Sí, vale decir igualmente que esta respuesta, digamos, la propia defensa india de rey ha perdido un buen número de adeptos, ya que en la jugada 5, en vez de F3, actualmente se suele jugar caballo F3, seguido de enroque negro, alfil E2, las blancas, E5, las negras, enroque corto, las blancas, caballo C6, D5, las negras, caballo E7, B4, las blancas, caballo H5, las negras, torre E1, las blancas, torre D1, las blancas, donde podemos ver que las blancas quedan mejores y para el colmo con un ataque en ciernes. Pero bien, no se jugó eso. Regresemos. Peón F3, enroque corto hace el negro, alfil E3, E5 juega el negro, caballo G, E2,
caballo B de 7, reina D2, habilitando por parte del jugador blanco atacar con su alfil blanco en H6, de modo de intentar con posterioridad cambiar este alfil negro, ese alfil que se encuentra en el fiancheto negro, en G7. Igualmente el negro ha jugado C6, de modo de intentar frenar un posible y eventual avance en el centro por parte del blanco. Y en este momento el blanco hace una jugada un tanto controversial, torre D1. Digamos que la idea tras este movimiento es generar presión en el peón débil de D6 y mantener aún la posibilidad de enrocarse corto. Pero mi pregunta es, ¿cuántas jugadas debe de esperar el blanco para enrocarse corto? Sobre todo teniendo en cuenta que el negro ya prácticamente ha completado su desarrollo, aunque claro que su alfil de C8 y su torre de A8 podrían estar mejor. Debemos reprocharle a Karpov que tardará en enrocarse. Todas sus ideas se desarrollarán teniendo el rey en el centro, y este tipo de estrategia es demasiado arriesgada como para prometer ningún tipo de ventaja. Cada vez que Karpov tenga que tomar una decisión, siempre deberá tener en cuenta la seguridad de su rey. Lo cierto es que el blanco tiene que desarrollarse y no queda claro cómo es que lo hará. Más bien hubiera enrocado largo. Su torre en H1 súbitamente estaría perfectamente situada, permitiendo un futuro y eventual ataque con su peón de H, tanto primero H2, luego H3, tanto primero H4, H5, H6, con la idea de destrozar la fortaleza del monarca negro. Además, si se hubiera enrocado largo, ese alfil de F1, además de ser como su rival de C8, por el momento no necesita un mejor desarrollo. En cambio, ahora que ha perdido el derecho de enrocar largo, está el blanco obligado, ¿sí?, a tener que desarrollar su caballo de E2, seguido deberá desarrollar su alfil de C1, de F1, para luego intentar enrocar. La simple lógica va en contra de la jugada elegida por Karpov. ¿Sí? Bien, ¿qué jugó el negro? Tras torre D1, el negro jugó A6. La idea de atacar es la misma que se hubiera empleado si el blanco hubiera enrocado largo. La estructura blanca debe ser atacada y la única debilidad real es el peón de C4. Bien, el blanco responde contraatacando en el centro con D por E5, a lo que el negro toma con caballo. Jugada natural. El caballo estará perfectamente en E5. B3 juega el blanco. Jugada que no me gusta nada, debido a que debilita la estructura del flanco de dama y no colabora para nada en el desarrollo de las piezas blancas. Mucho más inteligente hubiera sido desarrollar, como he dicho, su caballo de E2 y habilitar sacar su alfil de F1. El negro no desaprovecha ningún tiempo y ataca B5. Dado que el blanco tiene un notable retraso en su desarrollo, el negro se beneficiará de la apertura de la posición. Igualmente cabe destacar que todo esto se hace a costa de un peón, como es el peón negro de D6. Un tema típico que quizás, pero no exento de complicaciones cuando se pone en práctica. El blanco juega C por B5, A por B5, abriendo claramente la columna A, activando, por cierto, la torre de la columna A. A lo que el blanco responde con dama por D6. Y el negro responde con caballo F D7. Esta vez no hay cambio de damas, no con el rey en el centro. Primero vas a tener que sufrir un poco, Anatoly. Bien, ¿cómo sigue la partida? El blanco mueve F4, ¿sí?, intentando desalojar nuestro caballo en puesto avanzado. Movimiento que demuestra, o que prueba, mejor dicho, la confianza que se tenía Karpov
el optimismo en relación a su propia posición. Vale aclarar igualmente que con este movimiento su situación ha cambiado de peligrosa a terrible, ya que Kasparov responde con peón B4, contraatacando, manteniendo la presión al máximo e intentando evitar que blanco pueda desarrollar sus piezas. A lo que el blanco responde con una jugada realmente terrible. ¿Sí? Caballo B1. Lo peor de este movimiento es que permite inevitablemente la activación de la torre de la columna A. Personalmente no entiendo cómo uno de los defensores más grandes de la historia pudo hacer un movimiento tan horrible. Caballo G4 mueve el negro, demostrando ahora que el caballo negro no tendrá problema en explotar las debilidades resultantes del blanco. El blanco mueve alfil D4, el negro toma alfil por D4, jugada forzada, dama por D4, forzado. El blanco hubiera querido tomar con caballo por D4, pero lamentablemente el mismo sería castigado con torre por A2, torre negra por A2, caballo por C6, dama H4 jaque, G3, caballo por H2. Esta última variante simboliza la pobre posición en la que se encuentra el blanco. Realmente creo que en general una posición debe ser muy poco saludable cuando solo se dispone de movimientos que son antinaturales. Volvamos. Dama por D4. Torre negra por A2. H3. Juega el blanco. C5. El negro. Subrayando lo mal situada que está la dama, aún estando centralizada. Evidentemente, una pieza no está bien situada si no tiene ningún sitio a donde ir. Esto vale para todas las piezas en la mayoría de las posiciones. A lo que el blanco entonces se va a G1. Sospecho que intentará organizar un ataque, quizás alineando C con su torre de H y intentando atacar la fortaleza negra. Muy, pero muy optimista, Karpov. El negro retrocede con su caballo a F6. E5, juega el blanco. Caballo E4. El negro. H4, juega Karpov. Otra jugada dudosa. Obviamente entiendo que Karpov ya estaría cansado de analizar qué pasaría si su dama se mueve a H4 jaque. A lo que las negras responden con C4. Y las blancas realizan caballo C1. En este preciso momento debemos detenernos. Miremos, todas las piezas blancas están en primera fila. Y la verdad es que la falta de desarrollo de las fuerzas blancas pronto quedará en evidencia cuando empiecen a caerse del tablero. Las piezas sueltas se caen. Ahora, ¿cómo sigue esto? Bueno, sigue con un sacrificio bastante pintoresco. Sí, el negro seguramente tiene más de un camino hacia la victoria. ¿Cómo sigue? C3. Juega el negro. Caballo por A2. El blanco. C2. El negro. Dama. D4. Juega el blanco. C por D1. Rey por D1. No está de más decir que en esta posición el blanco está destrozado. Caballo D, C5, juega el negro, forzando un cambio de damas. Dama por D8, torre por D8, jaque, rey, C2, juega el blanco, caballo F2, el negro. Y la verdad es que Karpov en estos momentos pierde por tiempo. Pero vale aclarar que torre G1 seguido de alfil F5, jaque, rey B2,
caballo D1, jaque, rey A1, caballo por B3, conduce igualmente al jaque mate. El juego de Kasparov parece sin duda impresionante. Acabamos de ver quizás una partida en la que Kasparov ha logrado sacar a Karpov del tablero y destrozar su estilo profiláctico. Nunca tuvo tanto éxito como en esta partida, y en mi opinión, esta es la primera vez en que Kasparov fue absolutamente superior a Karpov. ¿Y a vos, qué te ha parecido? ¿Logras advertir el error de Karpov? ¿Coincides que el haberse desviado del desarrollo natural y lógico de sus piezas dentro de la apertura lo ha dejado a Karpov no solo en una situación de desventaja en cuanto a su desarrollo, sino en una posición fácilmente explotable por parte del negro? Tengamos en cuenta que el rey blanco se ha quedado en el centro. Tengamos en cuenta que las piezas del blanco han tardado en desarrollarse. Tengamos en cuenta que la estructura blanca de peones estuvo dañada, que el alfil negro en G7 fue colosal, y todo ello a cambio de intentar ganar un peón en D6. Con el rey blanco atrapado en el centro, el negro tiene una compensación de sobras por el peón, ya que recordemos que la torre de A se activó fácilmente, y todo ello ha sido posible gracias a la activación de sus peones dentro del flanco de reina, lo cual contribuyó a hacerle saltar por los aires la posición de blanco. En mi opinión, la jugada más bella de todas ha sido B4, ya que sirvió para poner a Karpov en serios problemas. Bien, hasta acá por hoy, espero que te haya servido. Si así fue, te pido que dejes un comentario, dale like, suscríbete. Y también quería recordarte que estoy dando clases de ajedrez. Creo que la forma de pensar de la élite ajedrecística no es muy difícil de entender si se tiene las herramientas correctas. Existen muchas figuras que tienen nombre y que incluso en esta partida han sido puestas de manifiesto. Figuras como el centinela, figuras como puesto avanzado, figuras como el frenado, figuras como el alfil bueno, el dominio de columnas, de diagonales, ruptura de cadena de peones, el principio de mantener la presión en tu favor, el desarrollo armónico de tus piezas, etcétera, etcétera. De todo ello y mucho más consisten mis clases. Link de contacto en descripción. ¿Sí? Así que bueno, sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Chau, chau.